Bien, vamos aquí. Perfecto. Ya estamos grabando. Ok. Buenas tardes para los que me estén oyendo. Faltan 3 minutos para comenzar la reunión. El tema de hoy, como ustedes saben, son las leyes de Kirchhoff, que son una ley muy importante cada vez que uno va a hacer un análisis de un circuito. ¿Ok? Esas leyes son muy, muy importantes. Y vamos a ver. Vamos a explicar todo el procedimiento. Ahora, hay una parte del trabajo que requiere realmente dedicación en el sentido de saber resolver ecuaciones. Se pueden realizar esa solución de ecuaciones a través de determinantes o aplicando métodos normales de ecuación, un grupo de ecuaciones. Pueden ser 2 o 3 ecuaciones dependiendo del caso. En este caso vamos a tratar de ser un poco, no aumentar mucho la carga en ese sentido. Eh, Vamos a ver qué momentito, porque estas cosas que tengo. Ok, son las 3 en punto. Hoy vamos a realizar esta conexión Zoom para estudiar las leyes de Kirchhoff. Aquí tenemos la ley de Kirchhoff. Tenemos esta definición. Dice, la ley de Kirchhoff describe el comportamiento de la corriente en un nodo y del voltaje alrededor de una malla. Estas dos leyes son las bases del análisis de circuitos avanzados. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos y fueron descritas por el señor Gustav Kirchhoff en 1846. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar definiendo ciertos elementos de un circuito que son importantes. ¿Qué es un nodo? Aquí dice, nodo. En ingeniería eléctrica y electrónica, un nodo es un punto donde dos o más elementos o ramas de un circuito cerrado tienen una conexión común. Es decir, este punto A, este punto B, este punto C y este punto D de una malla, esto es una parte de una malla, aquí puede tener otra malla aquí al lado y otra más al lado, pero en el punto donde dos ramas, esto es una rama, y esta rama se conectan, eso se llama un nodo. ¿Ok? Y hay nodos esenciales y nodos que no son esenciales. Cuando yo tengo solamente dos ramas en un nodo, ese es un nodo no esencial. Y si tiene más de dos ramas, sí es un nodo esencial. Es decir, el nodo esencial es el que se utiliza para hacer ciertas ecuaciones de corriente. Bien. Entonces aquí dice, corresponde a la unión de alambres hechos de material de conductor que poseen una resistencia eléctrica cercana a cero. Esquemáticamente el nodo es representado por un punto. Este punto que tengo. Para identificar los nodos esenciales, dibuja el diagrama del circuito y etiqueta las fuentes y los elementos. Luego marque cada rama con diferentes colores o símbolos. Contar el número de ramas que se reúnen en cada nodo. Si son dos o menos, no es un nodo esencial. Como le acabo de decir. Tiene que tener más de dos
para que sea un nodo esencial y se utiliza para hacer ciertas ecuaciones. Bien, luego aparte de los nodos, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos la malla. ¿Ok? Este, por ejemplo, viene siendo un circuito. Aquí tenemos una fuente de tensión, una resistencia, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Vemos que está señalado que esto es una rama, aquí hay una rama y aquí hay otra rama. Y esto es un nodo, ¿no? Donde llegan dos o más ramas, es un nodo. Y en este caso, como tiene más de dos, se llama un nodo esencial. Aquí también un nodo esencial. Este nodo aquí, este aquí, este aquí, este aquí no son importantes. Entonces dice, malla es el camino cerrado que forma dos o más ramas de un circuito en una suma y la suma de todas las tensiones de cada uno de sus signos correspondientes es igual a cero. Es decir, la suma de todos los voltajes, que fíjate que donde estoy marcando con el marcador, todo este voltaje que está aquí, 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 aquí. Si yo sumo todos estos voltajes, esa suma debe dar 0 voltios. Igual, si yo sumo todos los voltajes, la caída de tensión en esta resistencia, más la caída de tensión en esta resistencia, más la caída de tensión en esta resistencia, más la caída de tensión en esta resistencia, el voltaje que me da ahí matemáticamente debe ser 0. ¿Ok? Entonces, esto ocurre porque la suma de todas las subidas de tensión debe ser igual a la suma de todas las caídas de tensión. Entonces, un lazo, cualquier trayectoria cerrada alrededor de un circuito, para formar un lazo debe comenzar en un terminal de un componente y trazar un camino cerrado de elementos conectados hasta llegar al punto de partida. Es decir, parto de aquí, algo así, algo así, algo así, algo así, y tenemos un lazo. ¿Ok? Entonces, el teorema de Kirchhoff, que trabaja con las mallas, esto es una malla, ¿verdad? Todo esto de aquí es una malla y todo esto de aquí es una malla. Y lo que está grande alrededor también es una malla llamada malla externa, ¿verdad? Y en ella se cumple que la suma de los voltajes, de la caída de tensión aquí, 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 es cero. Y si lo hago de este lado, la suma de tensión aquí, aquí y aquí es cero. Y si lo usamos por fuera, esta caída más esta, más esta, más esta, da la vuelta, más la subida de tensión de voltaje, eso da cero. Esa es la ley de Kirchhoff de voltajes, muy importante. Aparte de la ley de voltaje, nosotros tenemos la ley de Kirchhoff de corriente. La ley de la corriente de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Y podemos escribirlo así. Este, por ejemplo, sería un nodo, ¿verdad? Como habíamos visto en el dibujo. Y aquí está llegando I1, I2, I3, I4, I5. La suma de estas corrientes tiene que dar cero. Es un poquito de sentido común. Si yo tengo aquí una tubería, 4 tuberías que llegan a un punto y está entrando agua, algunas de esas corrientes que están llegando, otra de las corrientes tiene que ir en dirección contraria, porque no va a explotar el tubo. O sea, el nodo este. Estas corrientes que yo pongo I1, I2, I3, I4, que todas van hacia un punto, podrían tener un signo negativo. Si yo tengo, por ejemplo, esta corriente I5, que viene así, y dice -3, significa que no está entrando, sino que está saliendo. ¿Ok? Entonces, cuando se dice aquí la suma de las corrientes que entran, igual la suma de las corrientes que salen, es, por ejemplo, en este dibujo, aquí está entrando I2, I5, y está saliendo I2, I1. Entonces digo, las que entran, estas dos, vean aquí, tienen que ser igual a las que salen. Yo no estoy diciendo que esta corriente I2 por su valor sea esta o esta. No. Y que esta corriente que está aquí, que vale 10, por ejemplo, este 10 que está aquí siguió derecho para allá. No. Piensa en una tubería. Aquí entra 10 litros de agua, aquí entra 5 litros y da 15. Pero resulta que en la repartición aquí va a salir, por ejemplo, 7 y aquí 8. ¿Ok? ¿Por qué? Básicamente, como en la vida real, en las tuberías, si esta tubería es más delgada, entra menos agua. Si esta tubería es más ancha, pasa más agua. Si aquí hay una bomba que succiona, pasa más agua que aquí. Pero lo lógico es que la corriente que entra por aquí tiene que salir por algún lado. Por eso la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Si yo lo pinto así, todo entrando, pero los números que pongo aquí tienen signo negativo, significa que están saliendo. Así yo puedo poner aquí más 5, menos 8, menos 9, más 3, más 2.
la suma da 0. Pero estoy colocando unas con signos diferentes. Si es diferente, y aunque la flecha la pinte así y pongo -3, significa que la corriente va al revés. ¿Ok? Es importante para los cálculos. Siempre hay que tener en cuenta los signos. Veamos entonces la ley de Kirchhoff de voltaje. Más detalles. Dice, en un circuito cerrado, la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma que entre la suma algebraica igual a la diferencia potencial eléctrica en un circuito es igual a 0. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el voltaje que sube, vamos a suponer que yo doy la vuelta así. Aquí está subiendo un voltaje negativo. O sea, aquí diría menos V4, y en esta fórmula, menos V4, si yo lo paso para el otro lado de la igualdad, sería más V4, es igual a V1 más V2 más V3. Porque si la corriente es así, cuando llega a la resistencia, hay una caída de voltaje. Esto se considera, cada vez que la corriente viene así y pega la resistencia, se considera más, menos. Viene por aquí, se considera más, menos. Entonces, esto es una caída de voltaje. Esto es una caída de voltaje. Más, menos es una caída de voltaje. Si es menos más, hay una subida de voltaje. Entonces, el voltaje que está subiendo, este valor de 4, tiene que ser igual a los voltajes que caen. Este más este más este. La extensión de Kirchhoff en este caso dice que V4 es V1 más V2 V3. Y aquí hay una rama que se llama V5, dice que no se toma en cuenta porque no está en la malla que esto es considerado. Entonces, la ley de Kirchhoff básica. Entonces, la suma de todos los voltajes aquí es 0. Las que suban, vamos a suponer que entra por signo negativo, ¿verdad? Porque está subiendo el voltaje. Tiene que ser igual a todas las que tienen signo más negativo. ¿Okay? Esa es la ley básica de Kirchhoff. Veamos ahora cómo se resuelven los ejercicios. Los ejercicios se resuelven a través de dos procedimientos. Uno que se llama análisis de malla y uno que se llama análisis de nodos. Veamos el caso del análisis de malla. Vamos a suponer que yo tengo, ¿verdad?, esta mallita aquí abajo y dice, estas son las reglas que tienen que hacer. Pero primero hay unos acuerdos. Dice, si la corriente de malla, la corriente de malla, esta es la corriente de malla, fíjense que esto está dando vuelta y esto es una malla, entra por el positivo de una fuente de voltaje, esta se considera signo positivo al aplicar la ley de Kirchhoff. Es decir, esta corriente que está dando así, por ejemplo, aquí está entrando por el circuito por la parte negativa. Entonces, este valor, vamos a poner 10, sería -10. Entonces, más, como estas son resistencias, si la corriente pasa por una resistencia, se considera positiva. Entonces dice, ¿ok? Entonces, vamos, no hemos llegado a esa parte. Entonces, lo importante es que en la fuente de voltaje, si la corriente pasa por el negativo de la fuente de voltaje, se considera negativa. Y si pasa por la parte positiva, se considera positiva. Otra cosa, cuando yo hago el sistema de malla, yo tengo que pintar estas corrientes que se llaman corrientes de malla. Vamos a ver aquí. Dice, si la dirección de la corriente de malla es la misma que de una fuente de corriente, esta se considera positiva al aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Cuando veamos la de corriente, si yo entro la corriente de la malla, que es esta, va a la misma dirección de la fuente, esa corriente se considera positiva. El otro punto dice, por donde entra la corriente y una resistencia, se considera positiva el valor de R por I. Lo estaba diciendo ahorita. Pero esta corriente viene por aquí, choca con la resistencia. Entonces, esta corriente I1, al estar multiplicada por 2 ohmios, yo tengo que poner más I1 por 2. ¿Por qué? Porque está entrando a una resistencia. Y siempre que la corriente entre a resistencia, se considera más menos. Fíjense que esta corriente viene dando vuelta aquí y entra por el negativo de la fuente de tensión. Así que tengo que poner menos 1 voltio. Que vale esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, para hacer la ecuación, yo tendría que dar la vuelta aquí. ¿Ok? Siempre voy a dibujar estas corrientes de malla en la dirección contraria de las agujas reloj. En este dibujo está malo, porque todo tiene que ser así. ¿Ok? Van a pintarlo así. Siempre. No pongan uno así y el otro al revés, porque el resultado va a ser erróneo. Entonces dice aquí, procedimiento, se dibujan todas las corrientes de malla en el sentido de las agujas de reloj.
y esta se considera positiva. Entonces, esta corriente, ellos la pusieron en el sentido de las agujas del reloj. O sea, el minutero de nosotros, del reloj, ¿verdad? Viene así, así. Entonces yo voy a pintar esta corriente así y esta la voy a pintar también así. Aquí está mal dibujado, no sé por qué lo pusieron acá. ¿Okay? Pero tienen que pintar. Si yo la pinto así, este lado también tiene que pintarlo así. ¿Okay? Entonces dibuja la corriente de malla en el sentido de la aguja del reloj y estas se consideran positivas. Entonces, se aplica la ley de Kirchhoff de voltaje. ¿Qué significa aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje? Bueno, si yo entro por una parte negativa de un voltaje, se considera negativo. Entonces sería menos, en este caso, lo que son 2 voltios, más 2 por I1, porque R por I es un voltaje. Y se considera positivo porque es una resistencia. Luego estoy entrando por menos 4. ¿Ok? Cuando llegue a este sector aquí, aquí, que tengo una corriente de este lado y una corriente al revés, entonces yo tengo que poner, como yo estoy haciendo esta malla primero, y pongo 4, que es la resistencia, paréntesis, I1 menos I2. ¿Ok? Muy importante. Y tengo entonces una resistencia aquí en el medio, donde pasan dos corrientes, las dos dibujadas en la misma dirección, esta así y esta así. Yo tengo que poner 4 y estoy trabajando con este lado, digo I1 menos I2. Sería 4, abre paréntesis, I1 menos I2, cierro paréntesis. Ese sería el voltaje. ¿Ok? Y aquí sería 2 I. Y esa sería esta primera malla. En este lado, aunque esto está mal pintado, yo lo voy a pintar de la forma correcta, que es así. Cuando esté de este lado, aquí sería 4 y 2 menos I1. Pues cuando esté de este lado, y esta es la malla que está mandando, le pongo 4, que es la resistencia, multiplicada por I2 menos I1. O sea, entre paréntesis, I2 menos I1. Aquí sería más 2 voltios, más R, o sea, que es 3 por I2, más 4. ¿Ok? Más, este que es un 2. Entonces, esa sería la malla. Entonces dice, si dibujan la corriente de malla en el sentido de la aguja del reloj, y te consideran positivo, se aplica el X de voltaje, que fue lo que acabo de hacer, ¿no? Si entro por negativo, pongo menos 2 voltios, más 2 por esto, menos 4, más, no, pongo más 4 y 1 menos I2, y aquí sería más 2 I. De este lado sería 4 y 2 menos I1, más 2 por I2, más 3 por I2, como estoy dando por positivo sería más 4 y aquí sería más, esto es un 2, 2 I2, igual a 0. Si hay una fuente de corriente, la suma algebraica en el sentido de la corriente de malla igual a la suma algebraica de la fuente. Y con eso se puede plantear la ecuación. O sea, si yo tuviera, por ejemplo, una fuente de corriente aquí que sube, yo puedo decir, vamos a suponer que esa fuente de corriente valga 10 amperios. 10 amperios es igual a esta corriente más esta corriente. Yo puedo crear una ecuación ahí con eso, ¿no? Ok, luego, después que yo hago eso, resuelvo las ecuaciones. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones? Repito, por el sistema de ecuaciones normales que ustedes conocen, o usando determinantes, eso es irrelevante, no importa. El procedimiento que usted quiera, puede utilizar. Lo importante es saber aplicar el método. ¿Ok? Ok. Aquí tenemos un ejemplo que yo hice. Aquí tengo tres mallitas, ¿verdad? Tres mallitas. Yo tengo aquí 12 voltios, 3 ohmios, 4 ohmios, menos 4 voltios aquí, y aquí tengo 4 ohmios, 5 ohmios, 8 ohmios, y aquí tengo 6. Fíjense cómo yo estoy haciendo esto. Primero trabajo con la primera malla. Fíjense que todas las corrientes están pintadas en una misma dirección. Eso es muy, muy importante. Aquí digo, la corriente viene aquí, más 12, porque está por positivo, más 12, más 3 por I1, 3 por I1, más 4, que es esta, y 1 menos I2, porque esta es la malla que tú trabajas, ¿verdad? Y pum, menos 4 es igual a 0. Esa sería la primera ecuación, la de esta manera. Luego aquí, bueno, manejo términos, 3i más 4i, 7i, menos 4i2, aquí está. Este menos 4 pasa para el otro lado, se llama 4, y este más 12 pasa a menos 12, se llama menos 4. Yo tengo entonces la primera ecuación que es. Vamos a la segunda malla que es 4
y 2 menos I1. Recuerda que si estoy ahora de este lado, en esta mallita, yo tengo que considerar que esta es la corriente que manda. Por lo tanto, sería 4 la corriente que manda y 2 menos la otra I1. ¿Ok? Es igual, 1, aquí, más 5 por I2, más 8 y 2 menos I3. Y 2, la misma razón. Estoy trabajando en esta malla, así que primero I2 menos I3. Porque esta es la corriente que va al revés. Esta viene así, esta viene al revés. Entonces, 8 y 2 menos. Igual así. Aquí también hago sistema de ecuaciones. Aquí me daría 4 por I1, que es la única, menos 4 por I1, aquí está. Luego tengo 4 por I2, que sería 4 por I2, más 5 sería 9, más 8, más 8, 17 y 2. Aquí está. Y tengo menos 8 y 3. Aquí está. Igual así. Esa sería la segunda ecuación. Y luego la tercera ecuación, que está aquí abajo, sería 8 por menos I2, 8 menos I2, 6 y 3 y 8 y 3, 14 y 3. Y este 4 positivo lo paso para el otro. Yo tengo las tres ecuaciones, 7 y 1 menos 4 y 2 igual a menos 8, menos 4 y 1 más 17 y 2 menos 8 y 3 igual a 0, y menos 8 y 2 más 14 y 3 igual a menos 4. Tengo estas tres ecuaciones y las resuelvo como yo quiero. En este caso yo lo que hice fue que despejé este I1, que esto lo pasé para el otro lado, y dividí todo entre 7 y me quedó I1 igual a este número. Y luego esto se sustituyó aquí adentro. Como esto que está aquí está en función de I2 y de un número, yo lo puse aquí, ¿verdad? Al hacerlo, me va a quedar dos ecuaciones, una que es I2 y 3 y la de abajo que es I2 y 3. Entonces son dos ecuaciones, son dos incógnitas, algo muy simple de resolver. Al final me dan estos dos resultados, ¿no? I2 y 1 y 3. Entonces recuerden que el procedimiento siempre es el mismo. Pinto las corrientes de malla en la dirección de las agujas de reloj, o sea, como se mueve el minutero, el segundero, perdón. El segundero se mueve así, ¿no? O de, y con eso hacemos la mano. Claro, hay otro procedimiento que pone las corrientes al revés, pero bueno, este es el procedimiento estándar en esta dirección. Pero si ustedes quieren ponerlo al revés, tienen que poner los dos lazos, los tres lazos al revés. Si lo quieren poner al revés, bueno, si ponen este para acá, tienen que poner este para acá y este para acá. Y ese es el procedimiento y da exactamente lo mismo. Pero por el reglamento normal, yo tengo que ponerlas así, en la misma dirección en que se mueve el segundero. ¿Okay? Y las ecuaciones, que son ecuaciones muy sencillas, las resuelven por cualquiera de los procedimientos que ustedes conocen. Ahora tenemos el otro método conocido como el método de nodos. ¿Okay? Este es el caso del método de nodos. Aquí tenemos un dibujo, aquí tenemos una fuente de corriente, fuente de voltaje, otra fuente de corriente y otra fuente de voltaje. ¿Cuál es el procedimiento de los nodos? Dice, se señalan los nodos estudiados. Aquí está el nodo señalado A y B. Se selecciona un nodo de referencia. Aquí está el nodo de referencia. El nodo de referencia es el que tiene tensión cero. ¿Okay? Estos son circuitos que se trabajan sin este tipo de modelo, ¿verdad? Siempre el de aquí abajo es cero. Y para cada nodo se escribirán ecuaciones de corriente utilizando las tensiones entre cada nodo y el de referencia o la existente entre nodos. ¿Qué significa todo eso? Por ejemplo, voy a hacer aquí la suma de las corrientes que, por ejemplo, aquí se ve la suma de las corrientes que llegan, estas dos, es igual a la que sale, ¿sí? De la que hemos hablado. Ahora, ¿cuánto vale esta corriente? Muy fácil, porque aquí hay una fuente de corriente. Entonces, esta fuente de corriente es la misma corriente, porque recuerden que cuando hay una fuente de corriente, la fuente de corriente lo que diga, esa es la corriente que va a circular. En este caso es esta corriente. Luego, yo dije, ok, esta corriente más esta corriente es igual a esta corriente que está aquí. ¿Cómo calculo esta corriente que está aquí? Si yo quiero que la corriente entre dos nodos, un nodo y otro nodo, yo quiero que la corriente entre dos nodos vaya en esta dirección, o sea, a la derecha, yo digo BA menos BB entre 3 es la corriente que va para allá. Entonces, cuando ustedes tengan este caso, donde tenemos dos nodos,
y una resistencia en el medio, o suponte que tenga dos, bueno, suma las dos. Yo digo, el voltaje de este lado menos el de este lado, entre la resistencia es la dirección de la corriente. ¿Ok? Entonces sería este caso. Por ejemplo, en este lado, yo tengo esta corriente que viene para acá. Yo aquí estoy diciendo en este nodo que este más este es igual a este. Porque es lógico, porque yo tengo un valor ya calculado. Aquí hago lo mismo. ¿Para qué dirección quiero que corra? Para acá. Entonces yo digo, este lado, que es más 10 voltios, menos BB entre 50 es la corriente que corre. Y para la corriente que viene para acá, lo mismo es la misma corriente. VA menos BB es la corriente que para acá. Entonces, esta corriente más esta corriente es esta corriente. Y ahí tengo una ecuación. La otra ecuación es que tengo es que esta corriente es esta, porque ya la tengo. ¿Ok? En el caso este, que está aquí, para calcular esta corriente, sí hay que tener un pequeño detalle. Y lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo digo, como hay un voltaje A aquí, A con respecto a tierra, yo digo, menos VA, porque esto es más menos, menos VA más 5 voltios. Ahora fíjense que esta corriente viene así, según está pintado aquí. Es como ustedes lo pinten, pero en este caso está pintado que va para arriba. Si va para arriba, significa que esto es, aquí es más, menos, ¿verdad? Porque la corriente dijimos que cuando la corriente choca contra una resistencia es más, menos, ¿no? Entonces, apegándonos a ese dibujo diría menos, porque esto es menos, menos VA, más 5 porque esto es positivo, menos 10 por la corriente que sube es igual a cero. Yo siempre he dicho que si la corriente va hacia una resistencia es más, menos, ¿correcto? Pero en este caso, como nosotros estamos diciendo que la corriente esta que está subiendo es más menos, es al revés. Y cuando yo haga la mallita esta que está aquí en el aire, yo puse estas mallitas en el aire así, que sería menos VA, porque esto es más, esto es menos VA, más 5 porque esto es más 5 menos 10 por esta corriente, igual a cero. Y ahí saco el valor de la corriente. Entonces aquí dice, esta ecuación satisface que la suma de todas las corrientes que salen es igual a cero. Ok, esto más esta es la que sale. Y esta más esta que entra es igual a que sale. Para hacer esto de los nodos, lo que hay que tener en cuenta siempre es sentido común. Estos cables serían como tuberías y la corriente sería como el agua. ¿Ok? Tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? De tres, muy parecido que está ahorita. Aquí hay 2 amperios, 4 ohmios, 6 ohmios, 2 ohmios, 4 y 6. Yo estoy diciendo en este ejercicio que la suma de las corrientes que salen es cero. Yo puedo decir, la suma de las corrientes que salen es cero o la suma de las corrientes que entran es cero. Cualquiera de las dos son válidas para un nodo. Cualquiera de las dos. En este caso estoy poniendo así. Y recuerden que si lo ponen que salen, tienen que dibujar lo que salen. Y yo puedo usar aquí las que salen y aquí puedo usar las que entran. Eso no importa. Lo importante es que sea constante en lo que tú estás diciendo. Si tú dices, la suma de las corrientes que salen es cero y la suma de las que entran aquí son cero, las dos ecuaciones son válidas, este para este y este para este. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, yo digo, esta corriente que está aquí está en dirección contraria con la corriente real. Ya yo sé que la corriente que pasa por aquí son 2 amperes y va en esta dirección. Pero como yo pinté esto que va al revés, le pongo menos 2. Aquí está menos. La corriente que pasa por aquí, ¿cuál es? Cuando yo tengo un voltaje y una resistencia, el voltaje entre resistencia es la corriente que baja. Sería B1 entre 6. 1 entre 6 es la corriente que baja. Luego la otra corriente que va es la que va hacia la derecha. Recuerda que dijimos que si quiero que vaya hacia la derecha, tiene que ser B1 menos B2 entre 2 es la corriente que va acá. B1 menos B2 entre 2 es la corriente. Y eso es igual a 0. ¿Ok? Porque sumamos la corriente que entra a esa F. ¿Ok? Esa sería la primera ecuación. Luego vamos a este nodo. En este nodo
yo quiero que la corriente, yo estoy diciendo que la corriente que sale, sale y sale, eso da cero. Ok, ¿qué corriente coge para allá? Bueno, al revés de lo que hice ahorita. Ahora pongo B2 menos B1 entre 2 es la corriente que va para allá. Fíjense como si fuera una especie ¿cómo se llama? Trampolín, ¿no? O sea, si esto está más alto y esto está más bajo, o sea, esto tiene más potencial que esto, entonces la corriente tiene para allá. Entonces, B2 menos B1 entre 2 es la corriente que va para acá. Aquí está la ecuación. ¿Ok? Luego, igual que en este caso, B2 entre 4 es la corriente que baja. B2 entre 4 es la corriente. Y luego la corriente que viene así sería B2 menos 10 entre 6. Tengo una fuente de tensión así, una resistencia, yo pongo esta menos esta entre la resistencia, es la corriente que sale para acá. Eso es más. Aquí tienes dos ecuaciones con dos incógnitas, B1 y B2, que se puede resolver, bueno, de la manera que pueda. En el primer caso, aquí arriba, yo multipliqué, creo que era todo por 6, algo así, si no me equivoco. Sí, multipliqué todo por 6, 6 por 2 menos 12, 6 entre 6, 1, ¿verdad? 6 aquí me da 3, 3, B1 menos B2 igual a 0. ¿Ves? Me da la primera ecuación. Luego aquí multipliqué, simplifiqué, me quedó 4B1 menos 3B2 igual a 12. Ecuación muy sencilla. En el caso de abajo, también multipliqué, no me acuerdo, creo que fue por 6. Sí, en esta ecuación multipliqué por 6. 6 entre 2, 3. 3B2 menos B1, quitar 3B2 menos B1. 6 entre 4, 1,5. 1,5 por B2, aquí está. 6 entre 6 se va y queda B2. Menos 10, porque esto se puede, ¿no? 6 se va, queda B2 menos 10, igual a 0. Ahí hago los términos comunes, menos 3B1 solo, 3B2 y 1,5B2, 4,5B2 más 1, 5,5B2. Igual este menos 10 lo paso para el otro lado. Luego despejé B1 de aquí arriba, me da esto, lo sustituyo en otra ecuación y me da todo el resultado. Muy sencillo. Entonces lo importante es recordar eso. La suma de las corrientes que entran, o en este caso las que salen, es igual a 0. O la suma de las corrientes que entran es igual a 0. Cualquiera de los dos es válido. Cuando yo tengo un potencial y una sola resistencia, simplemente el potencial entre resistencia es la corriente que baja. Si tengo una fuente de corriente que está indicando una dirección, esa es la dirección de la corriente. Pero si yo digo que es que sale, bueno, significa que en vez de aquí poner más 2, pongo menos 2. Todo en la ecuación. Si tengo una resistencia entre dos potenciales y quiero que la corriente vaya en la dirección derecha, pongo este más alto y este más bajo. Entonces sería B1 menos B2 entre 2. Si tengo una fuente de tensión y una batería aquí, es un potencial y una batería aquí, y quiero que la corriente salga para acá igual, B2 menos 10 entre 0. Si aquí esto estuviera al revés, vamos a suponer que esto estuviera al revés, esto estuviera menos aquí y esto más, hago igual, B2 menos el número que está aquí, menos 10, entre 6 es igual a 0. Tengo mis dos ecuaciones y resuelvo. Ok, esa es la última nada. Entonces ya vimos la técnica de nodos. Entonces usted tiene que señalar cuáles son los nodos de trabajo, cuál es la tierra o la referencia, respetar las fuentes de corriente. Si él manda así, así. Si yo lo pinté al revés, entonces el valor será menos este valor. ¿Okay? Si tengo entre 2, este menos este, la corriente está allá. Y si le quiero al revés, este menos este. En este caso, la ecuación sería 10 menos B entre 50 es la corriente que va para allá. ¿Okay? Y luego me salen las ecuaciones necesarias. Tengo dos nodos, necesito dos ecuaciones. No se olviden de que si usted tiene dos incógnitas, necesitan dos ecuaciones. Tienen tres incógnitas, tres ecuaciones. Cuatro incógnitas, cuatro ecuaciones. Para poder resolver. En el caso de una malla es exactamente lo mismo. La suma de los voltajes en un circuito cerrado es 0. ¿Okay?
Si yo tengo estos casos donde tengo una malla atravesada, una rama aquí atravesada, y estoy en la de la izquierda, para sacar aquella tensión, yo pongo siempre 4 y 1 menos 2. Y eso me da más y menos. Porque dijimos que la corriente cuando pasa por la resistencia y choca la resistencia es más y menos. ¿Ok? Y así sucesivamente. Aquí me daría lo mismo, ¿no? Me da un conjunto de ecuaciones que es así. Entonces, como dice aquí el procedimiento, digo una corriente de malla, aquí está, negativo la cuerda del reloj, y que se consigna positiva, porque queda el diquito de voltaje, si una fuente de corriente, la suma de que el sentido de la corriente de malla es igual a la suma de la fuente. Y ahorita lo vimos dependiendo del caso. Y se resuelven las ecuaciones. ¿Okay? La suma de los voltajes un poquito cerca de cero, y la suma de la corriente que entra es igual a la corriente que sale. O las que entran más las que salen es cero. Bien, es lo mismo. Después dice aquí, y 1 más y 2 más y 3 más y 4 más y 5 es igual a 0. Algunas de estas corrientes tienen que tener el sentido signo positivo y otro negativo para que al sumarse al final de cero. ¿Okay? Recuerden, cuando estoy trabajando, por ejemplo, con nodos, nosotros necesitamos siempre hacer las ecuaciones en los nodos esenciales, que llamamos. Cuando tiene más de una rama. Por ejemplo, en este caso, esta rama 1 y esta otra rama, este punto no es un nodo esencial. Obviamente son dos ramas. Pero aquí sí, porque aquí hay tres. A ver, tres ramas o más es un nodo esencial. ¿Y por qué se llama esencial? Porque en esos nodos es que se hacen las ecuaciones. ¿Verdad? A mí me interesa aquí en este nodo decir I1 es igual a I2 más I3. Y ahí yo puedo sacar la ecuación. Pero en este no me sirve para nada porque la corriente que pasa por aquí es igual a la que sale. Ahí no hay ninguna ecuación. Entonces no es un lazo esencial, un nodo esencial, perdón, y no se toma en consideración. En este tipo de sistema que tengo dos mallitas, me van a salir una ecuación aquí y una ecuación aquí. Y con esto se puede resolver todo el ejercicio. Sí. Habrá algunos ejercicios muy complicados en donde yo puedo hacer, aparte de la malla, esta y esta, yo podría hacer otro recorrido por fuera. O sea, así. Esa malla también es válida. Normalmente en este tipo de ejercicios no hace falta porque si yo tengo dos mallitas, una aquí y una aquí, con eso se resuelve realmente los ejercicios. Entonces necesita hacerlo de afuera. Pero habrá otros ejercicios más complicados donde la malla que llaman malla externa sí se toma en consideración. Y hay que considerar ese caso. ¿Okay? Tenemos el caso de los nodos. Voy a quitar las leyes. ¿No? Bueno, espero que ya hayan entendido más o menos la clase. Es necesario practicar. En el internet hay una cantidad impresionante de profesores haciendo ejercicios prácticos. Revisen eso y practiquen, porque realmente el problema de estas leyes que no es la ley en sí, sino resolver las ecuaciones, que tampoco son una cosa del otro mundo, sino que hay que hacerla con calma para no equivocarse, porque cualquier signo que no da, se puede trabajar, recuerden, con temas de ecuaciones que tienen tres métodos de resolverlo, uno que es por simplificación, uno por sustitución, y el otro no me acuerdo cuál es, o se puede usar por determinante. Cualquier procedimiento que ustedes utilizan es válido. ¿Okay? Así que se puede trabajar sin ningún problema. Bien. Bien, entonces ya vamos a suspender, quedan unos 5 minutos de clase, no hay ningún estudiante. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y próximamente nos vamos a conectar la próxima semana para ver otro ejemplo o otro punto de la evaluación que será, no se olviden, el 15 de junio, que es el otro sábado, no este, sino el otro, que posiblemente haya otro punto, pero hasta ahora vamos a trabajar con el ley de Kirchhoff, con el método de Maya y el método de Noether. Hasta la próxima vez.